En Santiago capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4 versículo 10 es un versículo breve pero cargado de significado. En él, el apóstol Santiago nos llama a la humildad ante Dios con la promesa de que, al hacerlo, seremos exaltados por Él. Este versículo no solo encapsula una verdad espiritual esencial, sino que también desafía la tendencia humana de buscar exaltación y reconocimiento por nuestros propios medios. La humildad es un tema recurrente en toda la Escritura, y aquí encontramos una invitación directa a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, que a menudo son contrarios a los valores del mundo. Para entender mejor el significado de Santiago 4, versículo 10, es importante situarlo dentro del contexto más amplio de la carta de Santiago. Santiago escribe a los creyentes judíos dispersos entre las naciones, enfrentando diversas pruebas y tentaciones. En el capítulo 4, Santiago aborda directamente los conflictos y las luchas internas que surgen entre los creyentes, y que a menudo son el resultado de la envidia, el orgullo y la búsqueda de placeres mundanos. El versículo 10 se encuentra en una sección en la que Santiago exhorta a los creyentes a someterse a Dios, resistir al diablo y acercarse a Dios, Santiago 4 versículos 7 a 8. La exhortación a la humildad es parte de un llamado a la renovación espiritual, que incluye el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento y una transformación de corazón. Santiago 4 y 10 es el clímax de esta exhortación, donde la promesa de exaltación divina se presenta como la recompensa para aquellos que se humillan ante el Señor. La humildad en la Escritura. La humildad es un tema central en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Proverbios 22 versículo 4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este versículo conecta la humildad con la bendición divina, un tema que resuena en Santiago 4 versículo 10. En Miqueas 6 versículo 8, se nos instruye, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Aquí, la humildad es presentada como un componente esencial de la vida piadosa. En el Nuevo Testamento, Jesús es el modelo supremo de humildad. Filipenses 2 versículos 5 a 8 nos recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. La exaltación de Jesús, como se menciona en Filipenses 2 versículo 9 a 11, es la respuesta divina a su acto supremo de humildad. La humildad es, por tanto, una actitud de corazón que reconoce la grandeza de Dios y nuestra necesidad de depender completamente de Él. No se trata solo de una postura externa, sino de una condición interna que nos lleva a rendirnos a la voluntad de Dios y a servir a los demás con amor y compasión. El orgullo y la humildad en contraste. Uno de los temas más claros en la carta de Santiago es el contraste entre el orgullo y la humildad. El orgullo es visto como una raíz de muchos males, incluyendo los conflictos y la enemistad con Dios. Santiago 4 versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Este versículo es una cita de Proverbios 3 y 34 y refuerza la idea de que el orgullo nos aleja de la gracia de Dios, mientras que la humildad abre la puerta para recibir su favor. El orgullo nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas, a buscar nuestra propia gloria y a poner nuestros deseos por encima de los de Dios. Es una actitud que niega nuestra dependencia de Dios y nos coloca en oposición a su voluntad. En contraste, la humildad nos lleva a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Es una actitud de rendición y confianza en su soberanía. La promesa de exaltación. Una de las promesas más alentadoras en la Escritura es que Dios exalta a los humildes. Esta exaltación puede tomar muchas formas, y no siempre es evidente de inmediato. A veces, la exaltación se manifiesta en esta vida, en la forma de bendiciones tangibles, oportunidades de servicio, o una mayor influencia para el reino de Dios. Otras veces, la exaltación es más sutil, manifestándose en paz interior, gozo en el espíritu, y una relación más profunda con Dios.
pero la mayor exaltación que podemos esperar es la que vendrá en la eternidad. Jesús dijo en Mateo 23 versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta promesa de exaltación eterna nos motiva a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que nuestra verdadera recompensa no está en los elogios o reconocimientos humanos, sino en la aprobación de nuestro Padre Celestial. Humildad en la práctica. ¿Cómo podemos vivir una vida de humildad en un mundo que valora el orgullo, la autoconfianza y la autosuficiencia? La humildad bíblica no es debilidad ni falta de autoestima. Es la elección consciente de poner a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos. A continuación, se presentan algunas formas prácticas de cultivar la humildad en nuestra vida diaria. 1. Reconocer nuestra necesidad de Dios. La oración diaria y la lectura de la palabra de Dios nos recuerdan nuestra dependencia de Él. La humildad comienza cuando reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Juan 15 versículo 5. 2. Confesar nuestros pecados. El arrepentimiento regular es una expresión de humildad. Al confesar nuestros pecados, admitimos nuestras fallas y nuestra necesidad del perdón y la gracia de Dios. 3. Servir a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. Mateo 20 versículo 26 a 28. La humildad se manifiesta cuando ponemos las necesidades de otros antes que las nuestras y servimos con un corazón desinteresado. 4. Aceptar la corrección. La humildad nos permite recibir corrección y consejo sin resentimiento. Proverbios 12 versículo 1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 5. Mantener una perspectiva eterna. Al mantener nuestros ojos en la eternidad, recordamos que nuestras acciones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Esto nos ayuda a vivir de manera humilde, buscando la aprobación de Dios en lugar de la de los hombres. La humildad en la comunidad cristiana. La humildad no solo es importante en nuestra relación personal con Dios, sino que también es esencial para la salud y la unidad de la comunidad cristiana. Santiago escribe a una comunidad de creyentes que enfrentaba conflictos internos. Estos conflictos, según Santiago, eran el resultado de pasiones desordenadas y deseos egoístas. Santiago 4 versículo 1 a 3. La humildad es el antídoto para estos problemas. Cuando cada miembro de la comunidad practica la humildad, se crea un ambiente de amor, respeto y apoyo mutuo. La humildad nos permite ver a los demás como iguales ante Dios, reconociendo que todos somos pecadores salvados por la gracia. Nos lleva a perdonar fácilmente, a no juzgar, y a buscar el bien de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Además, la humildad fomenta la colaboración y el servicio dentro de la iglesia. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo, estamos más dispuestos a trabajar juntos por el bien común y a servir en cualquier capacidad que Dios nos llame, sin buscar reconocimiento o alabanza. Gracias por llegar hasta aquí. Si has disfrutado del contenido, te invito a dejar un comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Continuemos. En Josué capítulo 1 versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1 versículo 9 es uno de los versículos más citados y amados en la Biblia. Es un versículo que ofrece consuelo, aliento y un llamado a la acción para todos los creyentes. En este versículo, Dios habla directamente a Josué, quien está a punto de asumir el liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. La tarea que tiene ante sí es monumental, guiar a un pueblo entero a la tierra prometida, enfrentando numerosas dificultades y desafíos. Es en este contexto que Dios le manda a Josué que se esfuerce y sea valiente, asegurándole que no debe temer ni desmayar, porque el Jehová estará con él donde quiera que vaya. El libro de Josué comienza con una transición importante en la historia del pueblo de Israel. Moisés, el gran líder que los había sacado de Egipto y guiado por el desierto durante 40 años, ha muerto. Ahora, la responsabilidad de guiar al pueblo recae en Josué, quien había sido el asistente de Moisés.
Dios llama a Josué para que asuma liderazgo y continúe la misión de llevar al pueblo a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Josué 1:9 es parte de un discurso más amplio en el que Dios le da instrucciones a Josué sobre cómo debe liderar al pueblo. En los versículos anteriores, Dios le promete a Josué que le dará la tierra donde ponga la planta de su pie, tal como lo había prometido a Moisés. Dios también le asegura que nadie podrá hacerle frente durante todos los días de su vida, porque Él estará con Josué como estuvo con Moisés. Josué 1 versículo 5. En este contexto, Josué 1 versículo 9 se convierte en una poderosa declaración de la presencia continua de Dios y un llamado a la valentía en medio de los desafíos. El llamado a esforzarse y ser valiente. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Este mandato no es simplemente una sugerencia, es una orden directa de Dios. La palabra esfuérzate implica la necesidad de poner todo el esfuerzo posible, de no ceder ante la presión o el cansancio. Sé valiente significa tener la fortaleza de carácter para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. El llamado a la valentía es especialmente significativo cuando consideramos las circunstancias que rodeaban a Josué. Él estaba a punto de liderar a Israel en una serie de batallas contra naciones poderosas que ocupaban la tierra prometida. El miedo y la incertidumbre eran respuestas naturales ante tal tarea, pero Dios le manda a Josué a no dejarse dominar por esos sentimientos. En lugar de eso, debía avanzar con confianza, sabiendo que Dios estaba con él. No temas ni desmayes. En la segunda parte del versículo, Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes. El temor y el desánimo son dos de las emociones más paralizantes que podemos experimentar, especialmente cuando enfrentamos tareas difíciles o inciertas. El temor puede impedirnos avanzar, mientras que el desánimo puede hacernos querer renunciar. Dios conoce la fragilidad humana, por lo que dirige estas palabras a Josué para recordarle que no está solo. El mandato de no temer no significa que Josué nunca sentiría miedo, sino que no debía permitir que el miedo lo controlara. Del mismo modo, no desmayar no implica que Josué nunca sentiría el peso de la responsabilidad, sino que no debía rendirse bajo la presión. Dios estaba exhortando a Josué a mantenerse firme en su fe, incluso cuando las circunstancias parecieran abrumadoras. La promesa de la presencia de Dios. La parte final del versículo es quizás la más reconfortante, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa no solo fue hecha a Josué, sino que se repite en varios lugares de la Biblia como un recordatorio constante de la fidelidad y la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios es la clave para la valentía y la fuerza de Josué. No se le pide que confíe en su propia habilidad o fuerza, sino en la seguridad de que Dios estará con él en cada paso del camino. La promesa de la presencia de Dios es lo que le da a Josué la confianza para avanzar, sabiendo que, aunque enfrente obstáculos formidables, no lo hará solo. Aplicaciones prácticas para hoy. Aunque Josué 1:9 fue dirigido específicamente a Josué en un momento particular de la historia de Israel, las verdades que contiene son aplicables a todos los creyentes hoy. A continuación, se presentan algunas aplicaciones prácticas de este versículo para nuestras vidas. 1. Enfrentar los desafíos con valentía. Todos enfrentamos desafíos en nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra salud o en nuestra fe. Dios nos llama a enfrentar estos desafíos con valentía, confiando en que Él está con nosotros. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros problemas, podemos avanzar con la seguridad de que no estamos solos. 2. Confiar en la promesa de la presencia de Dios. La promesa de que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos es tan cierta hoy como lo fue para Josué. Podemos confiar en que Dios no nos abandonará ni nos dejará, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Esta promesa nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. 3. Superar el temor y el desánimo. El temor y el desánimo son emociones naturales, pero no debemos permitir que nos controlen. En lugar de ceder al miedo, podemos recordar la promesa de Dios de estar con nosotros y pedirle que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Cuando nos sentimos desanimados,
podemos buscar ánimo en la palabra de Dios y en la comunidad de creyentes que nos rodea. 4. Esforzarnos en nuestro caminar con Dios. El llamado a esforzarse y ser valiente también se aplica a nuestra vida espiritual. No debemos ser complacientes en nuestra fe, sino que debemos esforzarnos por crecer en nuestra relación con Dios, buscar su voluntad y obedecer sus mandamientos. La vida cristiana no es fácil, pero con la ayuda de Dios, podemos perseverar y avanzar hacia la meta. La valentía en la obediencia. Uno de los aspectos clave de la valentía que Dios le exige a Josué es la obediencia. En los versículos que preceden a Josué 1:9, Dios le da instrucciones claras sobre cómo liderar al pueblo, incluidas las leyes y mandamientos que debía seguir. La valentía no es solo para enfrentar enemigos físicos, sino también para ser obediente a la palabra de Dios, incluso cuando esa obediencia sea difícil o impopular. La obediencia requiere valentía porque a menudo va en contra de las corrientes del mundo. Ser fiel a los mandatos de Dios puede llevarnos a enfrentar oposición, incomprensión o incluso persecución. Sin embargo, Dios nos llama a ser valientes en nuestra obediencia, confiando en que su camino es el mejor y que su presencia nos sustentará. La presencia de Dios en medio de las batallas. El libro de Josué está lleno de relatos de batallas y conquistas, y en cada una de ellas, la presencia de Dios fue clave para la victoria. Josué y el pueblo de Israel no triunfaron por su propia fuerza o estrategia, sino porque Dios estaba con ellos. La batalla de Jericó, por ejemplo, no fue ganada por la fuerza militar, sino por la obediencia a una estrategia que parecía ilógica desde una perspectiva humana, pero que fue instruida por Dios. Esto nos enseña que, en nuestras propias batallas, debemos buscar la dirección de Dios y confiar en su presencia más que en nuestras propias habilidades. La victoria en nuestras vidas no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas. Cuando enfrentamos desafíos, ya sean espirituales, emocionales o físicos, podemos recordar que Dios está con nosotros y que Él pelea nuestras batallas. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Introducción. El relato de David y Goliat es uno de los más conocidos de la Biblia. 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 es un versículo clave que encapsula la esencia del enfrentamiento. En este versículo, David, un joven pastor sin experiencia militar, se enfrenta a Goliat, un guerrero filisteo gigante, con una confianza que no se basa en su fuerza o habilidades, sino en el poder de Dios. David declara que, aunque Goliat viene a él con armas poderosas, él confía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Esta declaración de fe y confianza en Dios es lo que da a este versículo un significado tan profundo y relevante para los creyentes hoy. Contexto histórico y bíblico. Para comprender plenamente el significado de 1 Samuel capítulo 17 versículo 45, es importante situarlo en su contexto histórico y bíblico. Este capítulo narra el conflicto entre los israelitas y los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel. Goliat, un guerrero gigante de los filisteos, desafía a los israelitas a enviar un campeón para luchar contra él en un combate singular, cuyo resultado decidiría el destino de las dos naciones. Durante 40 días, Goliat lanza insultos y desafíos a Israel, pero ningún guerrero israelita se atreve a enfrentarlo. En este contexto, David, un joven pastor que ha venido al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, se ofrece a luchar contra Goliat. El contraste entre David y Goliat es extremo. Mientras Goliat es un guerrero experimentado, armado hasta los dientes, David es un joven sin armadura, armado solo con una honda y unas piedras. Sin embargo, lo que David tiene es una fe inquebrantable en Dios. 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 se encuentra en el clímax de este enfrentamiento, cuando David, habiendo rechazado la armadura del rey Saúl, se enfrenta a Goliat con una declaración poderosa:
mientras Goliat confía en su armamento y fuerza, David confía en el poder del Dios de Israel. Esta es la clave para entender no solo este versículo, sino todo el relato. La verdadera batalla no es entre David y Goliat, sino entre el poder humano y el poder de Dios. El significado de "en el nombre de Jehová de los ejércitos". La frase "en el nombre de Jehová de los ejércitos" es central en este versículo. En la Biblia, el nombre de Dios representa su carácter, su poder y su autoridad. Cuando David dice que viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, está declarando que actúa con la autoridad y el poder de Dios mismo. No se enfrenta a Goliat en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. 1. Jehová de los ejércitos. Este título de Dios subraya su soberanía y poder sobre todas las fuerzas del universo. En hebreo, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, se refiere a Dios como el comandante supremo de los ejércitos celestiales y de las fuerzas de Israel. Este título aparece frecuentemente en la Biblia en contextos de guerra y conflicto, destacando que Dios es quien pelea las batallas de su pueblo. Al invocar este nombre, David está reconociendo que Dios es el verdadero líder de Israel y que Él tiene el poder para derrotar a cualquier enemigo, sin importar cuán formidable sea. 2. El Dios de los escuadrones de Israel. Al referirse a Dios como el Dios de los escuadrones de Israel, David subraya que Goliat no solo está desafiando a los hombres de Israel, sino al Dios que los lidera y protege. Esta declaración pone el conflicto en una perspectiva divina. El desafío de Goliat no es simplemente contra un ejército humano, sino contra el Dios vivo y verdadero. Este es un tema recurrente en la Biblia. ¿Aquellos que desafían a Dios y a su pueblo están destinados a caer? 3. Confianza en Dios vs. confianza en armas. La comparación que David hace entre las armas de Goliat y su propia arma, el nombre de Dios, es un contraste poderoso. Mientras Goliat confía en su espada, lanza y jabalina, David confía en la autoridad divina. Esta es una lección importante para los creyentes. Nuestras verdaderas armas no son físicas o materiales, sino espirituales. Como Pablo dice en 2 Corintios 10 versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fe en el poder de Dios es nuestra mayor arma en cualquier conflicto o desafío. Aplicaciones teológicas y espirituales. El enfrentamiento entre David y Goliat en 1 Samuel 17 es mucho más que una historia de valentía, es un relato cargado de significado teológico y espiritual. A través de este evento, se nos enseñan lecciones fundamentales sobre la fe, la confianza en Dios, y cómo enfrentar los desafíos en la vida cristiana. 1. La fe que desafía las imposibilidades. La fe de David es un ejemplo inspirador de cómo confiar en Dios puede llevarnos a superar los desafíos más imposibles. Desde una perspectiva humana, la victoria de David sobre Goliat parecía imposible. Sin embargo, David no se dejó intimidar por la apariencia externa de la situación. En lugar de enfocarse en la inmensidad del problema, David se enfocó en la grandeza de Dios. Esta es una lección para todos los creyentes. Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que con Dios, todas las cosas son posibles. Mateo 19 versículo 26. 2. La batalla es del Señor. Este relato subraya una verdad esencial que se repite a lo largo de la Escritura: la batalla pertenece al Señor. David entendió que no estaba luchando solo, sino que Dios estaba con él y que la victoria dependería de la intervención divina. Esto es un recordatorio para nosotros de que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en el poder de Dios. Como se dice en Zacarías 4 versículo 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3. El poder del nombre de Dios. El uso que David hace del nombre de Jehová de los ejércitos nos enseña sobre el poder inherente en el nombre de Dios. En la Biblia, el nombre de Dios no es solo un título, sino una representación de su carácter, su poder y su presencia. Invocar el nombre de Dios es invocar su autoridad y su intervención en nuestras vidas. En tiempos de crisis,
dificultad o miedo, los creyentes pueden recurrir al nombre de Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza, como dice el Salmo 46 versículo 1. 4. El pequeño que derrota al grande. Una de las lecciones más reconfortantes de esta historia es que, con Dios, los pequeños pueden derrotar a los grandes. David era joven e inexperto, pero con Dios de su lado, fue capaz de derrotar al gigante Goliat. Este tema de Dios usando a los aparentemente débiles para derrotar a los poderosos es recurrente en la Biblia. Véase 1 Corintios 1 versículo 27 a 29. Nos recuerda que Dios no necesita la fuerza humana para llevar a cabo su voluntad. Él a menudo elige a los humildes, a los pequeños y a los débiles para mostrar su gloria y poder. Aplicaciones prácticas para la vida cristiana. El relato de David y Goliat, y específicamente un Samuel 17 versículo 45, ofrece muchas aplicaciones prácticas para la vida diaria de los creyentes. A continuación, exploraremos cómo este versículo puede guiar nuestro caminar cristiano.